Hola, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad profundizaremos sobre las medidas de dispersión. Veremos algunos ejemplos sobre el rango y la desviación estándar, cómo calcularlos y cómo interpretarlos. Empecemos. Muy bien, ahora vamos a continuar con las medidas de dispersión. Como ya los mencionamos, nos vamos a enfocar en el rango y en la desviación estándar. Para eso nuevamente ingresamos a la carpeta del repositorio de datos. Nos vamos a ir al indicador de percepción de corrupción, que es los datos que hemos escogido como ejemplo para esta oportunidad. Como ustedes recordarán, ya hemos calculado las medidas de tendencia central. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular el rango. El rango básicamente lo que nos da es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo de una observación o de un grupo de datos. En este caso, el valor mínimo, si lo vemos con detenimiento, partimos que es 19. Y el valor máximo, si lo vemos también con cuidado, sería 72. Ahora bien, esta es una fila, repito, una columna bastante pequeña. No es lo mismo sacar el valor máximo y el valor mínimo de todo este conjunto de datos. Entre mayor es el volumen de datos, mayor es la complejidad del cálculo. Entonces, los enfoques intuitivos o muchas veces de observación nos sirven cuando los datos son pequeños, pero cuando son grandes, eso nos empieza a generar dificultades. Por eso es importante aprender a manejar estas herramientas de la mejor manera. Para ello, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor máximo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a posar donde queremos encontrar el dato. Nos vamos a ir en insertar función, f de x, y acá donde está sombreado vamos a colocar max. Eso nos va a arrojar esta función max que nos devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le damos a aceptar y ahora vamos a seleccionar nuestro valor máximo de este rango de valores, o de este grupo de valores, perdón. Le damos a aceptar y el valor máximo es 72. Para el 2013 vamos a hacer lo mismo. Nos ubicamos en la celda que queremos trabajar, agregamos f de x, max, ahora le damos aceptar. Nos aparece esta ventana para seleccionar los datos. Como estamos en el 2013, vamos a seleccionar todos los datos del 2013, aceptar y nos va a arrojar este valor. Nuevamente, podríamos ir haciendo esto año a año o nos posamos en la celda, damos clic en la celda en el extremo inferior derecho y lo arrastramos hasta el final de los valores que queremos calcular. Ese sería el valor máximo. Ahora vamos a calcular el valor mínimo. Y es muy similar. Nos posamos en la celda donde queremos arrojar el dato. Nuevamente en f de x, insertar función, damos clic. Y donde está sombreado, vamos a colocar min para que nos arroje el mínimo. En este caso, como lo indica, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Le damos a aceptar. Nuevamente nos permite seleccionar los datos. Vamos a seleccionar todos los datos del 2012. Le vamos a dar a aceptar y nos arroja el valor mínimo. Para el 2013 lo mismo, otra vez nos colocamos en la celda donde queremos arrojar el dato, f de x, ya tenemos acá predeterminada la ecuación, la función, perdón, mínimo, le damos a aceptar, seleccionamos los valores, le damos a aceptar y corremos todos estos datos. Aquí ya tenemos el valor máximo y el valor mínimo. Como ustedes pueden ver, en términos de las medidas de dispersión, nos está diciendo cuál es el valor más alto y el valor más bajo. Ya con esto podemos calcular el rango.
El rango no es más que la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Nos ubicamos en la celda Shift 0, en el caso de mi computador, donde ustedes tengan el signo igual, Shift, y le dan igual, le dan clic en el valor máximo, luego colocan el signo menos, el valor mínimo para registrar la resta, y ahí nos va a aparecer el rango. Lo mismo podemos hacer con este valor. Nos situamos en la celda, Shift igual, valor máximo, menos, valor mínimo, Enter. Y podemos hacer esto con los otros valores. Y de esta manera ya tenemos nuestro valor máximo y tenemos nuestro valor mínimo que nos está arrojando cuál es el rango. Este rango lo que nos está diciendo es qué tan disperso son los valores. Y en este sentido, como ustedes lo pueden ver, en algunos casos la dispersión es mayor que en otra. ¿Dónde es más alta en esta serie de valores? En el 2021 el rango es de 59, o sea, entre el valor más alto y el valor más bajo, el rango es de 59 unidades. ¿Y dónde el rango es más bajo? En este caso, en el 2017, donde el rango fue de 52. Entonces, esta medida de dispersión del rango es bastante básica, pero bastante reveladora, porque lo que nos está diciendo es, a pesar de que el promedio del índice de percepción de corrupción en América Latina entre el 2017 y el 2021 es muy parecido, ustedes lo pueden ver acá, 38 fue el índice de percepción de corrupción promedio en América Latina para el 2017 y 37 para el 2021. O sea, si ustedes lo ven, solamente es un número de diferencia. Pero si ustedes ven el rango, es mucho más abierto en el 2021 que en el 2017. ¿Esto qué nos está diciendo? Que los datos del 2021 son mucho más dispersos que los datos del 2017. Eso es lo que nos permite medir el rango. Una vez que ubicamos el rango como medida de dispersión, la otra que podemos trabajar es la desviación estándar. La desviación estándar lo que nos está diciendo es cuál es ese rango de valores en los que está oscilando el promedio que hemos identificado. Si gustan, acá vamos a inmovilizar esta primera fila. Nos vamos acá a vista, selecciono toda la primera fila, me voy a inmovilizar y le pongo inmovilizar fila superior para que podamos facilitar la comparación de los valores. Muy bien, para el tema de la desviación estándar, lo que vamos a hacer, también su cálculo es bastante sencillo. Me coloco en la celda, ubico f de x y en este caso voy a colocar desv y aquí me va a aparecer desv est, desviación estándar. Como dice aquí, calcula la desviación estándar de una muestra. Se omiten los valores lógicos y el texto de la muestra. Ese es el que nos interesa. Le vamos a dar a aceptar y vamos a calcular la desviación estándar de estos valores. Aquí ustedes pueden ver la desviación estándar para el 2012 y aquí nuevamente podemos calcular la desviación estándar para el 2013. Nuevamente, si yo quisiera calcular la desviación estándar del 2014, me ubico en el 2014, función, insertar, busco desvest, que es desviación estándar, la selecciono, si hubiera otra la selecciono, le doy a aceptar, me arroja cuáles son los valores que quiero seleccionar, lo selecciono, le doy a aceptar y me aparece otra desviación. Como ustedes pueden ver, yo me coloco nuevamente como lo hemos hecho anteriormente y corro todos los valores y esto me arroja las diferentes desviaciones estándar que registré en este caso para mi promedio de valores de América Latina. Esta desviación estándar me arroja un dato mucho más rápido que el rango. Como ustedes pudieron ver en el rango, yo lo que estoy diciendo es cuánto es el valor máximo y el valor mínimo
y la diferencia que hay entre estos valores. Acá en la desviación estándar lo que estoy haciendo es respecto a la media, qué tan dispersos son los valores hacia arriba y hacia abajo. En este sentido, si ustedes se fijan, nosotros tenemos la media, que es el índice de percepción de corrupción para toda América Latina, y en muchos de estos casos el índice de corrupción es muy similar, 38 o en este caso incluso 39. Veamos, por ejemplo, voy a sombrear acá, o voy a resaltar, mejor dicho, el índice de percepción de corrupción del 2021, y en este caso también podemos seleccionar el índice de percepción de corrupción del 2018. Como ustedes pueden ver, el índice es el mismo. Uno diría, tanto en el 2018 como en el 2021, el índice de percepción de corrupción en América Latina fue el mismo. Pero si ustedes ven la desviación estándar, la voy a sombrear en otro color, esta ya es diferente. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Que en el 2018 la dispersión de los datos no era tan alta respecto a la dispersión del 2021. O sea, en promedio, el índice de percepción de corrupción es el mismo. Pero en el 2021 los datos eran mucho más dispersos que los datos del 2018. Eso que nos hace pensar que si son más dispersos quiere decir que hay países que han agudizado su percepción de corrupción, como hay otros países que la han mejorado, por lo tanto el rango se ha ampliado. Pero por el otro lado, tenemos una desviación estándar para el 2018 mucho más pequeña, lo que nos dice que los países tienden a oscilar más cerca alrededor de la media que los valores que tenemos para el 2021. Y eso lo podemos verificar, si ustedes lo permiten también, vamos acá a colocar otro sombreado con el rango. Como ustedes pueden ver, la relación es igual. Cuando la desviación estándar se reduce, el rango se reduce. Cuando la desviación estándar se amplía, el rango se amplía también. Estas son las medidas de dispersión que son muy útiles cuando muchas veces nosotros tenemos unos datos y vemos el promedio y nos aparece que el promedio es muy similar entre año y año, pero queremos analizar más a fondo si estos datos están muy concentrados alrededor del promedio o por el contrario los datos son muy dispersos. Un ejemplo así muy significativo lo podríamos ver, por ejemplo, en términos de política pública, si pensáramos cuál es la tasa de pobreza. Puede que en dos departamentos o en dos provincias la tasa de pobreza sea muy similar, que quizás oscile en un 37%, si quisiéramos coger estos datos para hacer un poco esa interpretación. Pero muy posiblemente en una provincia o departamento la desviación estándar es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que los datos de pobreza o la condición de pobreza es muy homogénea a lo largo de esa zona. O sea, en otras palabras, hay pobreza con baja desigualdad, si lo vemos en ese sentido, en tanto, aunque hay una tasa de pobreza, los datos están muy concentrados alrededor del promedio. En otra provincia, posiblemente, los datos de pobreza son los mismos, pero la desviación estándar es muy amplia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay municipios con muy baja pobreza y hay otros municipios con muy alta pobreza, pero al sacar el promedio se ve igual que el otro departamento. Claro, cuando la pobreza es muy amplia en unos lugares y muy distinta en otra, uno percibe que hay un problema de distribución del ingreso, entonces uno dice, la pobreza puede ser la misma, pero la distribución de la riqueza no. La desviación estándar nos permite, digamos, aproximar eso. En teoría, pues eso con el coeficiente de Gini, la curva de Lorenz, hoy en día podemos analizar eso, digamos, con mayor exactitud, la relación entre desigualdad y pobreza, pero la desviación estándar nos permite hacer un primer ejercicio muy rápido para ver si esa distribución es muy homogénea o no. Lo mismo podríamos analizar en el tema electoral, que quisiéramos ver cuál es el porcentaje de votos que obtuvo un bloque de partidos
y vemos, por ejemplo, que en dos departamentos lo que se obtuvo es muy similar, pero posiblemente en unos la desviación estándar es muy grande y en otro muy baja. ¿Qué quiere decir? Donde es muy baja, quiere decir que el candidato obtuvo una proporción de votos muy similar en todo el territorio. Cuando la desviación estándar es muy alta, quiere decir que en unos territorios se obtuvo una votación muy alta que lo colocó como primera fuerza y en otros una votación muy baja, y eso obligaría, por ejemplo, a pensar cómo redistribuir la logística, las campañas. Toda esta información depende del contexto, nos arroja toma de decisiones diferentes y por eso es importante tenerla en cuenta. Vamos a deshacer nuevamente estos rellenos para poder mantener siempre la base de datos lo más limpia posible, igual que estos datos promedios que habíamos calculado acá. Espero que esta información les haya sido de interés y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.